¿Es correcto que López Obrador destituya a Brenda Lozano, recién nombrada agregada cultural de la Embajada de México en España? Esa es la pregunta. ¿Es correcto que la destituya? Eh, Como antecedente, pues hemos de decir que hay un tremendo relajo en todo este rollo, en todo este tema, empezando por la destitución de Jorge F. Hernández, precisamente de ese cargo en la Embajada de México en España, al cual destituyeron por haber criticado, haber cuestionado unas declaraciones de Marx Arriaga, el director de materias educativas de la SEP, en una plática que tuvo en una normal, en donde decía que la lectura por placer es un acto capitalista. Esto es un hecho que ya se ha hablado mucho, ya se cuestionó que realmente haya dicho eso o que haya querido decir eso. Parece ser que se armó un escándalo de la nada, sin ningún sentido. Pero lo importante pues es que fue destituido Jorge Fernández por criticar estas declaraciones de Max Arriaga. Parece que Max Arriaga se dice tiene buenas palancas, está bien apadrinado y pues no les gustó que lo criticara, entonces lo destituyeron. Y lo destituyen y posteriormente nombran a Brenda Lozano como agregada cultural de la Embajada de México en España. Brenda Lozano, pues ya sabemos que ha sido crítica del gobierno de López Obrador, ya se estuvo denunciando en redes sociales, se estuvieron ventilando las publicaciones y comentarios que hizo, incluso burlándose de López Obrador, y pues debido a ello se ejerció mucha presión, mucha crítica, mucho cuestionamiento desde las redes sociales para criticar este nombramiento. Uno de ellos, de los más notables que criticaron este nombramiento fue Pedro Salmerón, el historiador cercano a la 4T, que actualmente es director del Museo Regional de Guadalajara. Y se le atribuye incluso que él organizó una campaña de bots en contra de Brenda Lozano, lo cual pues él niega categóricamente. Pero vaya, ese no es el tema importante para nosotros. Lo que aquí se cuestiona es que López Obrador en su conferencia mañanera anunció que iba a pedir a Marcelo Ebrard que en vez de Brenda Lozano nombrara a una indígena del Istmo, del centro de México, una mexica, eh, para ese cargo, y particularmente habla de una mujer y de una mujer indígena. Es inteligente el movimiento que propone López Obrador porque, por un lado, corta de tajo la posibilidad de que lo cuestionen por haber destituido a una mujer, alegando misoginia, alegando machismo, alegando cualquier otra cosa, porque en su lugar propone a otra mujer y además propone a una mujer indígena, con lo cual también procura matar dos pájaros de un tiro, porque es una mujer que viene de los estratos históricamente discriminados, pero aparte en la posición en la que pretende colocarla, que es la agregaduría cultural de la Embajada de México en España, en donde precisamente pues México tiene un diferendo con el gobierno español porque se rehusaron a contestar la carta que él les envió en donde les solicitaba que pidieran disculpas a los pueblos indígenas por las barbaridades cometidas por el gobierno español o por España o por el pueblo español, bueno, no el pueblo, sino el gobierno de España o Castilla en la época de la conquista. Entonces hay un conflicto, una tensión ahí, un diferendo, mejor dicho, con el gobierno de España y pues justamente decide ponerles a una mujer indígena ahí para que sea ella con la que se las arreglen y se relacionen culturalmente. Es interesante,
Pero el tema de la destitución de Brenda Lozano pues ha causado también mucho escozor. ¿Por qué se le destituye? Algunos están cuestionando que se está violando su derecho a la libertad de expresión y que podría ser incluso una venganza de López Obrador por lo mal que ella ha hablado de él, en donde se cuestiona pues si este movimiento es legal, si esta destitución es legal, si es legal destituir a alguien por sus opiniones políticas. Pero más allá de la legalidad, la corrección no siempre tiene que ver con legalidad. Desde la perspectiva de la libertad de expresión, claro que ella tiene todo el derecho de expresársele como le venga en gana. Lo mismo que fue el caso de aquel al que ella sustituyó, que es Jorge Fernández, también por sus opiniones políticas. Pero aquí viene a colación otra cosa que casi nadie menciona. Sí es su libertad de expresión, sí tienen derecho a opinar lo que sea, no se les puede perseguir por eso, pero pues estamos hablando del lugar en el que trabajas. En ningún lugar, a ninguna persona se le puede consentir que esté opinando y despotricando contra el empleador. En este caso es el gobierno. En otros casos puede ser una empresa privada. Pero no por ser gobierno se tiene más derecho a hablar en contra del patrono del empleador. López Obrador ha mencionado que ella por congruencia pues no debió haber tomado el cargo, y la verdad es que eso es cierto. Si ella está en contra del gobierno de López Obrador, si ella está en contra del gobierno de la 4T, en contra de Morena, pues cuando le ofrecieron el cargo, por mera congruencia no debió tomarlo, no debió aceptarlo. Pero lo tomó. Seguramente sus razones tuvo, y razones de muchos pesos, que lo cual es válido. Pero ¿cómo puedes tomar un cargo en un gobierno o en una empresa en contra de la cual estás? Es como si alguien de PETA entrara a trabajar a la industria de la carne. Pues es una incongruencia total. Y López Obrador argumenta eso, ese tema de la congruencia. Pero esta falta de congruencia es suficiente para destituirla. No parece que sea suficiente. Amén de que probablemente ella todavía no está contratada formalmente, porque si nos vamos al análisis legal de si es correcto o no es correcto legalmente, de si ella incluso pudiera demandar al gobierno por haberla destituido, probablemente ni siquiera está contratada todavía, probablemente no empezaba todavía a trabajar, por lo cual pues ese tema queda zanjado. Sin embargo, pues sigue en el aire todavía la pregunta de si fue correcto o no fue correcto. Y yo aquí pienso en otra posibilidad que no he visto que se mencione, que es el tema de la aptitud. Más allá de una cuestión de libertad de expresión y más allá de una cuestión de persecución, todo empleador siempre tiene derecho a contratar o no contratar a cualquier persona si considera que no es apta para ello, o si sí es apta para ello, ¿no? Entonces, el tema de la aptitud no se está analizando, pero deberíamos considerar que si estamos hablando del gobierno, si estamos hablando de posiciones políticas, las opiniones políticas son precisamente el eje central de este trabajo. Y si tú tienes opiniones políticas contrarias al gobierno que vas a representar, pues tendríamos que poner en tela de juicio si realmente tienes la aptitud, si eres apto para ejercer ese cargo. Desde esa perspectiva de la aptitud, porque me parece a todas luces que alguien que no está de acuerdo con el gobierno, pero va a trabajar con el gobierno políticamente, no podemos hacer caso omiso de sus opiniones políticas. Esto es muy importante. Entonces me parece que, ya para cerrar el comentario, Brenda Lozano no es apta para ejercer ese cargo. Y dice el dicho por ahí que la culpa no es del indio, sino del que la hace compadre. Tendríamos que preguntarle a Enrique Márquez cómo se le ocurrió
ponerla en ese cargo. Claro, él ya renunció alegando un montón de cosas, supuestamente para defenderla, pero creo que el error aquí principalmente es de él, por haberla contratado, de haber destituido en primer lugar a Jorge Fernández. Perdón, creo que dije hace rato Jorge Fernández como el que la destituyó, no, me refería a Enrique Márquez. Entonces el error pues es de Enrique Márquez, finalmente. ¿A quién se le ocurre contratar a alguien que opina en contra del gobierno en el gobierno? Sus opiniones políticas no son mera libertad de expresión. Hay una cuestión de aptitud. Ella no es apta para ejercer ese cargo, como muchas otras personas que a diario cuestionan con todo derecho al gobierno, con todo derecho, y algunas muy duramente y con todo derecho lo hacen, pero vaya, esa libertad de expresión se ejerce desde afuera, no desde adentro. Entonces, me parece que el tema es una cuestión de aptitud y así se debería tomar el tema. Saludos, no olviden suscribirse a mi canal y seguirme en mis redes sociales.